Hola mi gente, aquí el capítulo que pedían, espero que disfruten, perdón si no hay muchas imágenes. Capítulo 4. La travesía al pasado. El aire en la mansión parecía haberse vuelto más denso, cargado con el peso de la decisión que se había tomado. El silencio en la sala era profundo, solo roto por el suave crepitar del fuego en la chimenea. Sentados, Issei y Rias se enfrentaban a Hades y Core, sus rostros una mezcla de determinación y una tensión palpable. La solicitud de Issei de regresar al pasado no había sido una simple petición, sino una declaración de guerra contra el destino. Mi petición es simple, ¿lo sabes?, repitió Issei, su voz firme, aunque sus ojos reflejaban la inmensidad de la tarea. No era solo un deseo, era una necesidad, un mandato del alma. Hades suspiró pesadamente, sus ojos antiguos y sabios evaluaban cada rincón del ser de Issei. Chico, sabes que no es tan simple. El tiempo y el espacio son conceptos peligrosos, incluso para un dios. No puedo simplemente teletransportarte. Para reiniciar una dimensión y cambiar su pasado, la única forma es infundir una inmensa cantidad de energía, un poder que desafía la misma realidad. Rias tomó la mano de Issei, sintiendo el calor y la fuerza que siempre le daban seguridad. Issei le devolvió un suave apretón, una promesa silenciosa de que la tendría a su lado. ¿Y cómo lo hago?, preguntó Issei, sus ojos ardían con una determinación inquebrantable, una llama que se negaba a extinguirse. Hades se levantó con un movimiento fluido y elegante. Se acercó a un espacio vacío de la sala, donde una mesa de mármol pulido apareció de la nada. Con un dedo, dibujó un círculo complejo en su superficie. Necesitas fusionarte con tu yo del pasado. No puedes simplemente coexistir. Tu conciencia y la tuya de ese tiempo deben unirse. Tendrás todos tus recuerdos, tus habilidades y tu inmensa experiencia, pero tu cuerpo será el de tu yo de ese entonces. Un cuerpo mucho más débil. Por eso te advierto, debes ocultar tu fuerza. Solo úsala si es absolutamente necesario, o el cuerpo de tu yo del pasado simplemente se desintegrará por la sobrecarga. La revelación no asustó a Issei. Al contrario, le dio una sensación de propósito. Miró a Rias, quien asintió, su rostro una imagen de convicción inquebrantable. Yo voy contigo, dijo Rias, su voz no admitía réplica. Su mano apretaba la de Issei con más fuerza. Core, quien había permanecido en un silencio sereno hasta ese momento, negó con la cabeza, sus ojos tristes. No es una buena idea, Rias. Si haces eso, tendrás que hacer lo mismo que Issei, fusionarte con tu yo del pasado. Y el cambio podría ser más peligroso de lo que imaginas. Esas dos almas son como dos gotas de agua que intentan ocupar el mismo espacio, una puede ahogar a la otra. No me importa, respondió Rias con una voz que sorprendió incluso a Issei. Si es necesario para que mi amado tenga un futuro mejor, lo haré sin dudarlo. Por él, tomaré el riesgo. Una sonrisa genuina y llena de amor se extendió por el rostro de Issei. Su corazón se hinchó con una gratitud que casi lo desborda. Con un movimiento de sus manos, creó un portal, su aura de poder comenzaba a manifestarse. Se acercó a Hades y Core, haciendo una reverencia en un gesto de profundo respeto. Gracias por todo. Volveremos, se los prometo. Y con esta vez, corregiremos los errores que nos condenaron. Core se acercó, sus ojos brillando con una luz dorada y suave. Lo sé. Y para que podamos saber que están bien, tomen esto. Ella y Hades extendieron sus manos, y un rayo de energía salió de ellas, infundiéndose en los cuerpos de Issei y Rias. Era la mitad de sus almas, una conexión que les permitiría sentir si los chicos estaban bien y les daría acceso a una fracción de su poder si lo necesitaban desesperadamente. Issei, con la energía de Hades fluyendo a través de él, concentró su poder. El aire vibró, el espacio mismo se dobló. Con un grito de guerra, lanzó la magia hacia su dimensión. El mundo, que había estado muerto, se rebobinó, las ruinas se reconstruían a una velocidad vertiginosa. El tiempo se detuvo. Exactamente 6 segundos antes de que el Issei del pasado entrara a la academia, el portal los dejó a salvo en un callejón. El sol de la tarde brillaba en sus rostros, los sonidos de la ciudad regresaban. Rias miró a su alrededor con una mezcla de asombro y melancolía. La academia Kuo, los estudiantes que caminaban. Todo parecía normal, pero ella notó pequeñas diferencias. La cafetería tenía otro nombre, un árbol había desaparecido. Su realidad era una copia casi exacta, pero no era la misma. Rias, dijo Issei, su voz era un susurro urgente, yo voy a buscar a mi yo del pasado. Tú ve a la academia y busca a las Rias de esta dimensión. Nos encontraremos después, ¿de acuerdo? Rias asintió, sus ojos llenos de confianza.
Se separaron en un instante, moviéndose tan rápido que nadie los notaría. Issei se dirigió a casa. Con su velocidad mejorada, pasó al lado de su padre, que salía a trabajar, sin que éste lo notara. Subió por el techo y miró por la ventana, viendo a su yo del pasado durmiendo. Todavía tenía unos minutos antes de que despertara. Recordó un momento exacto y se metió debajo de la cama. Justo en ese instante, su madre entró en la habitación. Issei, levántate ahora mismo o vas a llegar tarde. Gritó, su voz era la misma que Issei recordaba, y una punzada de dolor le atravesó el pecho. El Issei del pasado se levantó con pereza, su madre lo regañó y se fue. Issei, bajo la cama, suspiró de alivio. Salió de su escondite y miró a su yo del pasado, que estaba a punto de ir al baño para prepararse. Issei, sin dudar, tocó su cabeza. Una luz dorada brilló por un segundo, y las dos conciencias se unieron. El Issei del pasado no sintió nada, solo un leve mareo. Se fue al baño, ajeno a que ahora no era solo uno, sino dos. En otro lugar, en la academia, Rias se encontraba disfrazada de una señora normal y corriente. Su aura de poder estaba completamente suprimida. A lo lejos, vio a su yo de este universo, que se dirigía al club con Akeno. Al ver a Akeno, sintió un nudo en la garganta. Su rabia se hinchaba en su pecho. Akeno, murmuró Rias. Se contuvo, sabiendo que no debía dejar que la notaran. Las chicas entraron al club, y Rias, aprovechando el momento, se escondió en el baño. Rias de esta dimensión entró para darse una ducha, mientras la Rias del futuro se pegó al techo. Akeno, espera, dijo la Rias de esta dimensión, te diré unas cosas sobre los nuevos estudiantes. Mientras la escuchaba, la Rias del futuro se movió, bajando del techo. En un movimiento rápido, le tapó la boca a la Rias del pasado y la fusionó. Un brillo escarlata rodeó a ambas, y cuando se desvaneció, solo había una Rias, de pie. La Rias del futuro tomó el control. La otra Rias ahora era solo una conciencia dormida, almacenada en su mente. Al revisar sus recuerdos, la Rias del futuro notó que su vida no era tan diferente de la que ella había vivido. Eso la ayudó a disimular. Se bañó rápidamente y se vistió. Akeno tocó la puerta. Rias, ¿estás bien? Vi una luz. Rias se sintió un poco incómoda. La Akeno de este tiempo era más ingenua y su voz era más dulce. Tuvo que poner una excusa. Sí, estoy bien, Akeno. Solo quería usar un poco de magia en una mosca molesta, es todo. Akeno se rió. Ara, qué divertida, Rias. Rias se vistió y miró por la ventana. Su mirada se dirigió a un punto en la distancia y sonrió. La esencia de Hades, la sintió en él. Sabía que era su Issei. Se sintió aliviada. Él había logrado la fusión. Akeno, notando su sonrisa, preguntó. ¿Ese chico te parece interesante? Rias se volteó rápidamente, su expresión fría, y dio una excusa para que no sospechara. En ese momento, Koneko y Kiba llegaron, y el día continuó como si nada hubiera pasado, pero para Issei y Rias, este era solo el comienzo de su plan. Mi cuerpo se movía por inercia a lo largo de los pasillos de la Academia Kuo. Era como si mis piernas tuvieran una voluntad propia, ajenas a la neblina que envolvía mi mente. Sentía un vacío, como si una parte de mis recuerdos hubiera sido arrancada. No recordaba nada de esa mañana, y la falta de memoria me hacía sentir expuesto, vulnerable, como un libro con páginas en blanco en su inicio. A mi lado, mis amigos, Matsuda y Motoama, hablaban de las cosas de siempre. Sus voces, que antes me hacían reír, ahora sonaban distantes, como si vinieran de un túnel. Intenté unirme a su conversación, pero mis pensamientos eran extraños. Un momento, sentía una punzada de emoción por una broma pervertida, el tipo de broma que siempre me hacía sentir bienvenido. Pero al siguiente, una voz fría y distante, una voz que no reconocía como mía, resonaba en mi cabeza, aplastando cualquier rastro de alegría. Controla tus instintos bajos. Me detuve en seco. La voz era tan clara, tan imperiosa, que me hizo temblar. Mis amigos me miraron, confundidos. «Hey, Issei, ¿qué te pasa?», preguntó Matsuda, su voz llena de genuina preocupación. «Estás raro», añadió Motoama. «Un momento pareces tú, y al otro, no sé, es como si estuvieras en otro mundo». Yo no sabía qué decir. Mi mente era un caos, un campo de batalla. Sentía que mi propia conciencia no me pertenecía. Un instante, quería unirme a su conversación, reír con ellos, sentirme normal. Pero al siguiente, una extraña sensación de melancolía y frialdad se apoderaba de mí, haciéndome sentir como un extraño en mi propio cuerpo.
No, no es nada, logré murmurar, y mis palabras me sonaron ajenas, como si salieran de la boca de otra persona. Solo estoy cansado. Mis amigos se miraron, sus expresiones de confusión se convirtieron en incomodidad. Se alejaron un poco, como si tuvieran miedo de lo que pudieran encontrar si se acercaban. El rechazo, aunque sutil, me dolió profundamente. El resto del día fue un infierno silencioso. Las clases se sentían lejanas, y las voces de mis profesores se ahogaban en un mar de pensamientos confusos y fragmentos de recuerdos. A veces, la voz en mi cabeza volvía con una intensidad que me hacía sentir enfermo. Protege a los débiles. Tu destino es la batalla. Mis manos se cerraban en puños, una furia que no entendía me recorría. Luego, el sentimiento se desvanecía. Cuando el timbre de salida sonó, me sentí aliviado. Necesitaba estar solo. Me dirigí al baño de la academia. Al mirarme en el espejo, mis ojos parecían más oscuros de lo normal, una sombra de lo que solían ser. ¿Qué me está pasando?, murmuré para mí. Me salpiqué la cara con agua fría, intentando desesperadamente despejar la neblina en mi cabeza. Al salir del baño, mi mente todavía estaba en un estado de caos. Mi cuerpo se movía por sí mismo, mis pies me llevaban por un camino familiar, pero lo veía de otra forma. Los colores eran más brillantes, las personas se veían como extraños. Me sentía como un fantasma en mi propio hogar. Llegué a la puerta de mi casa y, antes de entrar, escuché la voz de mi madre. Su tono era de enojo y frustración, un sonido que me resultaba familiar, pero que nunca había herido tanto. Ya estoy harta de ese chico. Solo vive para pensar en cochinadas. ¿Qué haré con él? ¡Qué vergüenza! No sé por qué me tocó un hijo así. Sus palabras fueron como una daga. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. Sentí una profunda tristeza, una traición que no podía nombrar. Supongo que tiene razón, soy una vergüenza de hijo, pensé, y las lágrimas se acumularon en mis ojos. Me di la vuelta, con un nudo en la garganta, y caminé sin rumbo. No podía enfrentarla, no después de haber escuchado esas palabras que, aunque me dolían, sentía que eran la verdad. A lo lejos, Rías, que había estado observando desde la salida de la academia, se dio cuenta del comportamiento raro. Su mirada de confusión se transformó en una de profunda preocupación. Issei se está comportando raro, pensó, un escalofrío recorriendo su espalda. En un momento, actuaba como el pervertido que le había contado que era antes, y en el siguiente, su expresión era seria y fría, como el Issei que conoció y que se volvió su esposo. Así no debía salir el plan. El Issei del pasado debería haber desaparecido por completo, se dijo a sí misma. La fusión había sido incompleta o había un error. Rías no podía entenderlo. Por lo que sabía, Hades no había mencionado nada sobre una inestabilidad de las almas. Se concentró en su conexión con el alma de Core, enviándole un mensaje mental. Core, algo no está bien. El Issei del pasado parece tener el control del cuerpo, y mi Issei aparece y desaparece. La respuesta de Core fue casi instantánea, un suspiro de profunda preocupación. Rías, eso es un problema. Espera. Déjame hablar con Hades. Hubo un momento de silencio en la conexión, y luego, una voz grave y antigua, la de Hades, resonó en la mente de Rías. Lo siento, Rías. No sé qué sucede. El hechizo debía funcionar completamente, pero no tiene sentido. A menos que, no eran 2 almas, sino 3. Rías, sorprendida, se quedó sin aliento. ¿Una tercera alma? Eso lo explicaba todo. Las 2 almas de Issei, la del futuro y la del pasado, estaban luchando por el control, pero una tercera. Eso era lo que había interferido en la fusión. Una inestabilidad en la conciencia, una lucha constante por la dominación. Hades continuó, su voz sombría. Rías. Observa sus acciones. Mírale. Fíjate en lo que hace. ¿En qué se fija? Rías, ahora con una urgencia palpable, miró a Issei. Él caminaba por la calle, con el rostro inexpresivo. Su cuerpo, sin embargo, se detuvo abruptamente frente a una carnicería. En un instante, su rostro se llenó de una mirada hambrienta y animal. Su atención estaba fija en un pedazo de carne cruda en la vitrina. Rías se dio cuenta. Y recordó. Drake. La Sacred Gear de Issei. Esa debía ser la tercera alma. Hades, susurró Rías, hay algo más. Su cuerpo, no es solo el de él. Drake fue el causante de esto. Hubo un silencio en la conexión. Hades, al fin, se dio cuenta de su error. La inestabilidad era mucho peor de lo que había imaginado. Lo que me temía. Las 3 almas se unieron. El Issei del pasado, el Issei del futuro, y el alma del dragón, Drake. Rías se sintió desesperada.
La situación era peor de lo que pensaba. Tenía que encontrar una manera de estabilizar las almas de su amado, de su esposo. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su felicidad, sino también por la vida de la persona que amaba. Si seguían así, Issei se desmoronaría por completo. Hasta aquí el capítulo, amigos, gracias por ver y por querer resucitar este fanfic abandonado.